Vista del hablante o del orador, como dice acá ahora. Bueno, yo les cuento, miren que vamos a cerrar los micrófonos, ¿por qué no lo hacen ustedes, Dios? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Ah, después hace ruido y protestan. Bueno, listo. Hoy es el Día de las Infancias desde el 2020, porque que digan el Día del Niño el otro día no era el domingo, es hoy, día 21 del 8. Así está como la resolución ministerial hecha. Día de del filatelista argentino, porque la emisión del primer sello postal fue en 1956 y se recuerda ese día. Día de la futbolista argentina. Se celebra desde el 2019 en honor al debut de la selección femenina en el Mundial 1971. Hoy es el Día Internacional en memoria y homenaje de las víctimas del terrorismo. En el 2010 muere Rodolfo Foguril, escritor y sociólogo argentino. Nace en 1862 Emilio Salgari, escritor y periodista italiano. Hemos leído mucho de Emilio Salgari, que nos gustaba. 1895 nace Dionelio Machado, escritor brasileño. 1923 nace Mario Lacerna Pinzón, escritor colombiano. 1927 nace la escritora Fina Calderón, española. 1943 nace Lucius Shepard, escritor estadounidense. 1986 muere Alexandre O'Neill, poeta portugués. Hoy es el día del catequista, porque el creador fue el Papa Pío X, gobernó la Iglesia de 1903 a 1914. También es el santo de Abraham y San Anastasio, que creo que no tenemos, no sé, ninguno muy raro en la familia que le pongan. Bueno, como Elisa está apurada, vamos a empezar con ella. Elisa, tenés cerrado el audio. Chicos, Ahí está, ahí hola, está. Hola. buenas tardes a todos, disculpen, se me cae todo hoy. Bueno, les cuento que hoy, de acuerdo al día de lluvia de ayer, se me dio por no escribir una novela, no escribir un cuento, no escribir una poesía, pero sí se me ocurrió hacer una reflexión. Espero que pueda lograr tener algún resultado y ver qué es lo que piensan ustedes. Y mi título es, Hoy nos ponemos a reflexionar. Es casi imposible no hacer nada, pero ¿somos libres y felices? ¿Nos sentimos frustrados? Tener estímulos con la promesa de alcanzar todo lo que queremos, aunque no siempre lo logremos. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Son malestares de nuestra época? Pues pensemos. Depresión, ansiedad, pánico, presentimiento, envidia, furia, descontrol, miedo, aburrimiento, en exceso. Pues aconsejo que administremos el tiempo, hacer multitareas, no tener tiempos muertos, pero sí vivir el presente, no realizar varias cosas al mismo tiempo, lograr estar tranquilos, disfrutar de la vida, no usar el celular en forma excesiva. Se logra el bienestar, alegría y buen humor con amistades, con reuniones como las que tenemos ahora, leer, escribir, cantar, escuchar música, maravillarnos con los momentos que vivimos de felicidad y siempre embarcarnos en nuevas aventuras, tratar de controlar las emociones negativas como la ira, el odio y el miedo. Afectan nuestro sistema inmune y quizás podamos calmar así nuestra mente.
podemos alcanzar la felicidad y la paz mental a pesar del estrés de la vida diaria. Esta ansiedad que provoca las guerras, las crisis climáticas, la destrucción del planeta. Y pensemos que todos formamos una comunidad y ayudarnos entre todos a combatir esa frustración y reflexionar la forma de poder, quizás, sostener un mundo mejor, ser libres y saborear la vida. Muchas gracias. Esa es la Bueno, qué disposición de hoy. hermoso. Decime cómo se llama. ¿Cómo le Hoy pusiste? nos ponemos a reflexionar. Es imposible no hacer nada. Es imposible. No hacer nada. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos. Después los escucharé en diferido. Un beso, Un saludos. beso a Gracias. a tu hijo. Cariños. Bueno, saludo a Alicia, que no la había saludado, a Abelino, saludo a Hola. Rosana Cacopardo y a... Esperen que Carmela. alguien más, aparte de Carmela. Abelino, y a Carmela Altilio, que entró también. Hola, apareció Carmela. Hola. Hola, Bueno, ¿qué vamos a tal? seguir con Mónica Dalla Pascua, que fue la primera que entró. Ah, mira, bueno, cómo no. Con personas, voy a leer un poema. Con personas. Yo abrazaría el mundo de ser Edith Piaf. Retorcería la furia del mundo de ser June Jordan o su madre. Negaría el mundo si fuera Emily Dickinson. El asunto sería, si no la abrazara, si no diera furia, ni encerrada de blanco, cocinase tortas para mis vecinos. Y esto lo escribió Irene Gruz. A ver, Irene Prus, Irene Gruz. Cruz, ¿y cómo se llama? El poema se llama Con personas. Qué lindo. ¿Y es de qué el Sí, libro? Poesía es completa. poesía completa de Irene Gruz. Del libro Poesía completa. Sí, claro, no tiene ese título solamente, claro. Ay, hoy me puse tan contenta. Después le cuento que nos publicaron, y lo voy a mandar después para que ustedes lo miren. Publicaron por internet, por supuesto, este, una antología. Ay, qué lindo. ¿Vos te acordás cómo se llama? Esperen, que ya lo encontré. Antología Poética de Argentina, y el título es Entre lo que fui y lo que soy. Es la serie Bitácora del Alma. Y, y todos los que escribimos nos lo publicaron en en un libro, una antología, es un librito que que está en internet. Después se lo voy a mandar para que ustedes vean. Tanto Susana Cataño como Elisa Greenfeld y yo entramos en en ese grupo y siempre mandan a decir algo para que escribir. A veces tengo tiempo, a veces no. En ese momento se ve que lo escribí porque lo publicaron. Así que después se los leo. Es un chiquitito. Bueno, seguimos con José Ricard. ¿Dónde anda? No se escucha. No, no se debe escuchar porque debe estar cerrado el micrófono. Pero es que Claro. yo no lo miro. Acá No, estoy. mire. Bueno, les decía, discúlpenme, me salí porque estaban cortando y le dije, van a quemar la máquina, vayan a afilar la cadena porque la van a quemar. Y se fueron a afilar la cadena ahora para seguir cortando. Ay, Bueno, acá pero estoy. tenés que decirle vos. No se dan Sí, sí, cuenta. son dos pibes verdes. Yo tengo 76, Ay, ya Dios. se me cae la experiencia por los costados. Bueno, algo cortito, me está molestando, llevamos a arreglar la impresora y estoy pasando, tenía unos 35 cuentos para pasar que los estaba haciendo todo manuscrito porque no andaba la computadora. Y está fallándome ahora. Y ya pasé 15.
Y uno de los que pasé es este, y se titula Sin. Don Carlos hizo los deberes, invirtió en su campo, pidió ayuda al INTA, sembró, pagó al personal, engordó la invernada, la lluvia acompañó el año de 10. Le dijo al hijo, quiero que propongas algo y lo ejecutes. Aquí está parte del beneficio de esta campaña. El joven compró un lote en San Clemente cerca de la interbalnearia. Hizo construir un tinglado, piso entre piso y un ahumadero industrial. Contrató una embarcación con tripulación incluida en el puerto de San Clemente, lisa, pescada y congelada en el mar aledaño. 3 sucursales de venta directa en Buenos Aires. Los clientes podían saborear pescado bueno en Belgrano o Almagro, y se corrió la voz para parrilla o ahumada, y contrataron otra embarcación para poder cumplir con los pedidos. Personal, seguros, impuestos, todo al día y bien clarito, se puede. Y sin recurrir a préstamos foráneos, sin magnates internacionales, ni amigos financistas, sin bitcoins, sin trampas. Timba, no. Trabajo e inversión, conocimiento y preparación. A veces sirve, ¿no le parece? Sin José Eduardo Ricard, Muy 22 del 2 del lindo, 23. muy lindo. Bienvenida Marcia, bienvenida Mónica, Vita, que recién entraron. Hola. Gracias, hola. Hola. Bueno, vamos a seguir Gracias, con chicos. Mirta Friedel, que vino enseguida hoy. Ajá. Hola, buenas tardes, gracias. Hola. Había una vez una nena que se llamaba Rocío. A Rocío le gustaba coleccionar burbujas. En esa época las nenas coleccionaban otras cosas, como caracoles, muñecas, peluches, botones. Pero a Rocío le encantaba buscar burbujas y las que encontraba las guardaba en una cajita de madera que le había regalado su abuela. La burbuja del pez en la pecera, la saliva de su hermanito cuando hacía globitos, la saliva del burbujero que ella misma tenía, la burbuja del jabón, y así cuanta burbuja encontraba. A los papás les parecía muy extraño, así que la llevaron al doctor, y el doctor le recomendó una medicación, la cual al prepararla hacía burbujas. Otra burbuja más para la colección. Rocío decidió llevarla al colegio para mostrársela a sus compañeros. Y en cuanto abrió la tapa, no había nada. Los chicos se rieron y se burlaron de ella. Y Rocío se puso a llorar, desconsolada. Igual la señora le explicó que las burbujas se pinchaban. Así que, de todos modos, ella no se consolaba. Llegó a la casa y los papás también se apenaron mucho por de verla tan afligida, porque al otro día no quería ir a la escuela. Así que pensaron qué poder hacer y la llevaron al inventor de cosas extrañas que se llamaba Del Tomate. Había un barrio dedicado a los inventores. Ni bien llegaron y dijeron cuál era el problema. El inventor les dijo que estaba muy, pero muy ocupado consiguiendo inventar agua que no mojara, porque había chicos que no querían bañarse. Pero al ver la carita de Rocío se conmovió y comenzó a investigar con polvos líquidos. Trabajó toda la noche y nervioso caminaba de un lado al otro, masticando el chicle sin parar. Y ahí tuvo una gran idea. Con el chicle envolvió todas las burbujas que tenía y de pronto algo pasó. La habitación se llenó de burbujas y que no se reventaban. Así que los chicos se enteraron y Rocío tenía una alegría enorme y todos querían tener una burbuja de esas que no se reventaban. Y así, hace tantos años, Del Tomate inventó lo que todos los chicos usan para los cumpleaños, el globo. ¡Ay, qué bueno! Muy lindo, me encantó. Gracias. Decime, ¿cómo se llama? Qué lindo cuento. Se llama Invención de la burbuja. ¿Y de quién es? Y es de Fernando de Bedia. Perdón, Cristina, perdón, Sí. le quería preguntar a Mirta, ¿qué días son? ¿Los martes? ¿Todos los martes el encuentro, el Zoom?
Son los primeros y tercer martes, José. Ah, ahí lo anoto. Bueno, muchas gracias. Suerte, que te vaya lindo. Muchas gracias. Que ¿De tenga media mucha va gente. A mí me junto o gustó, va a mí me gustó. separado? No, va separado ¿Y con de, minúscula o con mayúscula? El de. con minúscula. Muy bien, gracias. Porque yo sé de Gracias a nombres ti, que van así Cristina. separados. Sí, es verdad. Muchas Bueno, gracias. muy bien, gracias a vos porque estuvo hermoso. Isabel, Gracias. a ver, Isabel, debes tener cerrado o se fue. No, cerrado tenés cerrado el audio, ¿no? Pusiste, al lado está del. Espera que yo voy a ponerte para que actives. Ahí está. A ver, ahora sí, Ahí está. ya está. Bueno, una pareja de campesinos vivía humildemente en una casa precaria en las afueras de Londres, pero la carencia de ellos era solo monetaria. Se amaban tanto y su hogar era feliz. Todas las noches ella soltaba sus trenzas y peinaba su larga cabellera de rizos. Él le daba cuerdas a un reloj antiguo que lucía en su muñeca, orgulloso por haberlo heredado de su padre, para que lo guiara todo el día. Era víspera de Navidad y la esposa fue al pueblo, buscando en todas las tiendas un regalo para su amado esposo. Por fin pasó por una joyería y vio una malla de oro que sería perfecta para reemplazar la de cuero gastado del reloj de él. Su asombro la hizo volver en su intento de comprarla. Era demasiado cara para lo que ella podía gastar. Siguió caminando y vio un anuncio en un salón de belleza. Se compra cabello, decía. Entró decidida y vendió sus largas trenzas. Llegó la noche de Navidad e intercambiaron regalos. Él le regaló unas bellas peinetas adornadas con brillantes para lucir en su hermosa cabellera. Había vendido el valioso y querido reloj de su padre para poder comprarlas. Ella entregó la malla para el reloj que ya no existía. Un gran acto de amor de ambos que no hace falta comentar y que quedó por siempre en mi pensamiento, ya que este cuento lo leí de muy pequeña, me dejó sabor amargo por la injusticia, pero un gran ejemplo del amor de pareja y la generosidad de ambos. Qué lindo. Se llama El reloj y la peineta, es un cuento de Emily Dickinson, pero yo lo escribí a mi manera El porque reloj ya y. no lo sé. Espera, El reloj y. reloj y la peineta. Eran de los cuentos de Navidad de Emily Dickinson, pero lo leí de chica y me quedó para siempre. No lo tengo más, el No libro importa, ni nada. adaptación de Emily. De Emily Dickinson. Creo que la nombraron recién, la compañera la nombró. Bueno, muy bien, muy lindo, Isabel. Me gusta que hicieras Gracias, adaptación. Muy lindo. gracias. Buenas tardes, Rubén. Te saludo porque no te había saludado. Ahora entra Olga Yagui. Olguita. Sí, estaba abriendo el micrófono. Bueno, Olguita. Epa, estás igual que yo, cada rato toso. Sí. Huelaje se viste de gala y recorre caminos y senderos. Cuando encuentra a una mujer con hilos de plata en sus cabellos y un deseo murmurado, le otorga el don. Ellas resplandecen. Los recuerdos comienzan su danza. La vida les muestra otro sentido. Un amor de antaño y nuevo a la vez corona su corazón.
Hace poco pasó por mi casa, divisó mis cabellos plateados, escuchó mi deseo murmurado y me otorgó el don. Y nació Julieta, nuestro sol. Se llama La Dulce Noticia Qué y es de María lindo. Palermo. Y está dedicado a mi nieta, a mi nuera, por mi nieta que va a cumplir un añito. María Palermo lo hizo. Sí, Muy lindo, me encantó. Dedicado a tu nieta a mi nieta Julieta. Julieta. Muy lindo, me encantó, ¿eh? Precioso. Me gusta mucho. Susana, gracias. ¿No? Bueno, yo les voy a leer dos poemas porque son cortitos, pero no es poesía lírica como escribo yo, sino que son como fotografías de cuando yo era chica y cuando era o estaba en mi primera juventud, digamos, ¿no? Era un galpón la lechería, empedrado, macetones, los tarros de lata de casi mi altura. Guillermina extraía cucharones de leche, gusto a infancia en el aire, todo asombro. Don Raúl, con su carro, buscaba alimento, en tanto el caballo saciaba una sed pegajosa. Raúl y Guillermina se divertían con nosotros, los niños. En la esperada época, fogatas de San Juan, la pira gestaba columnas que pretendían incendiar las nubes. Se perdían mis ojos en el ignoto mundo de las brasas, y alucinada, con fuego el misterio entraba a mis pocos años. Era un galpón la lechería, empedrado y macetones. Qué lindo. Y el otro poema dice así. Armando intenta seducir a todas las mujeres, adolescentes, maduras, muy maduras. Así es él, impecable su uniforme en la farmacia. La figura masculina se recorta insertada en estantes de remedios, envases multicolores, caja registradora. Coronel Niceto Vega y esquina Uriarte. Varias pretenciosas se excusan para pesarse en su balanza. Muy buen mozo, Armando con sus bigotes finos. Él instaura corceles azules en ojos de niñas. Cuando da un vuelto, siempre roza las manos que se acercan. Armando intenta seducir a todas las mujeres. La suya, hastiada, va siempre de paseo. Jovencitas pasan desprofeso en bicicletas coloridas. Miran hacia adentro. Armando guiña un ojo. Intenta seducir, incansable, a todas las mujeres. Qué Una lindo. de esas que pasaba en bicicleta era yo, que pasaba a propósito para Claro, verme. claro. Bueno, el primero para mí es la lechería, Es la lechería, sí, porque no tienen título. pero el Ponele la segundo no lechería sé qué le voy a poner. y ponele Armando, Armando el farmacéutico, o ponele el farmacéutico. Ah, Me parece verlo, chicas, en este momento. Pasaron 40 años, 50, qué sé yo. y sí, es así. El picaflor le pondría yo, perdón. Quiere enamorar a todas las chicas. Era terrible. De viola, muchacho. Armando Picarón. ¿Y cómo nos Sí. gustaba? Bueno, ahora seguimos, gracias, Susi. No, gracias a ustedes. Seguimos con Cookie, que anda por ahí. A ver si está cerrado. Me parece que yo le cerré sin. Ahí está, abrí, ahí Yo está. lo abro. ¿Qué Dale. tal? ¿Qué tal? Muy Bueno, bien. Luciana, o doña Luciana, así era llamada de acuerdo al grado de familiaridad que los vecinos tenían con ella. Era una persona de altura mediana, cabellos largos entrecanos, que a veces transformaba en dos trenzas o en alguna especial ocasión en un rodete que remataba su coronilla. Su edad era imprevisible. Para los viejos del barrio, sus años se acercaban a las de ellos, pero las damas cincuentonas
la consideraban menor. Persona agradable, con quienes eran bondadosos con ella, y de un carácter insoportable con aquellos que siempre tenían una forma de burlarse. ¿Y por qué se burlaban algunos vecinos que desconocían su historia? Casualmente, por su ignorancia total acerca de la vida de Luciana. La mujer vivía sola, en una casa heredada de sus padres, con 2 patios, jardín y al fondo un departamento que nadie habitaba, pero estaba muy bien conservado. Su característica era muy peculiar. Cuando la ocasión lo ameritaba, vestía una pollera que le llegaba a los tobillos, y esa falda, tipo plato, estaba tapizada de retazos de tela que tenían el mismo tamaño y solo estaban cosidos a la pollera por la parte superior. En invierno, el viento los hacía volar y así formaban un éxtasis de colores. Tanto esa pollera como el resto de su atuendo y su figura toda mostraba prolijidad y dedicación a la limpieza. Algunos vecinos, ya muy entrados en años, contaban una historia que la mujer, de tener ocasión de oírlos, no solo la negaba, sino que llegaba a insultos vehementes. Luciana, de muy joven, se había enamorado del tendero del barrio. Ambas familias, en ese momento, prósperos comerciantes, acordaron el amorío y el padre de Luciana les construyó un nidito de amor en el fondo de la casa. Todo estaba preparado para la boda. Hasta se había pagado la estadía en un hotel de la falda, donde los novios pasarían la luna de miel. Luciana, muy hacendosa, la semana previa a su enlace, estaba dando las últimas puntadas a su traje de civil, cuando se le acabó el hilo. Presurosa, arregló su hermoso pelo, se cambió los zapatos por sus bailarinas preferidas y se dirigió a la tienda de su amor. Y entró, a pesar que debió, con el hombro, forzar la puerta, la cual había quedado mal cerrada. El gancho no había alcanzado ni la mitad de su longitud. Nadie a la vista. La puerta semicerrada por dentro y su amor no estaba. Pensó en tomar el carretel y regresar a su traje, pero el gato bajó la escalera presuroso a saludarla y ella presurosa subió a lo que era el dormitorio del tendero. La escena, descubierta, si bien era para gritar, patalear y hasta trompear al novio, Susana, en puntillas de pie, tomó la ropa de los infieles, que estaban muy entretenidos para darse cuenta de su presencia, y del mismo modo bajó la escalera. Ya en la tienda fue sacando de cada estante las piezas de telas, algunas importadas, muy caras, y una por una las extendió a lo largo del mostrador. Con esa tijera muy grande cortó pedazo a pedazo cada uno de los paños, desde el primero al último. Cuando los infieles aparecieron, nada pudieron decir. Tanto el novio como la esposa del panadero no solo quedaron asombrados, sino también desnudos, ya que Luciana no solo había cortado sus prendas, sino que las había colocado en la vidriera para demostrar la infamia y la traición inmerecida. Cuando terminó con esa tarea, abrió la puerta del local y arrojó a la vereda los cajones de hilos, botones, tresillas, cinta y alfileres y todo lo que muy buen comerciante tiene en su negocio. La calle quedó tapizada de objetos valiosos para aquellos que recogían cada cosa que Luciana lanzaba con la fuerza que le daba el amor no correspondido. Y así Luciana se convirtió en la justiciera de todos aquellos que eran engañados. Cuando se anoticiaba que un fulano salía con la mengana, no hacía otro caso al primer lugar, no hacía caso al primer rumor. Se tomaba el trabajo de perseguir, sin ser vistas por los traidores. Luego, una vez confirmada su teoría o la denuncia provocada, cortaba un trozo de tela y lo cosía en su amplia falda, que lucía por todo el barrio al día siguiente de haber verificado la infidelidad. El barrio vivía pendiente cada vez más de la falda de su vecina. Cuando Luciana falleció, una enfermera le quitó la pollera,
El asombro fue total entre el personal del hospital. Detrás de cada trocito de tela estaban bordados los nombres de los infieles y la fecha de la infidelidad. El primero en enterarse fue el intendente, quien en representación del pueblo opinó que esa pieza única debía ser exhibida en un mueble vidriado en el hall de la intendencia. Y así se hizo, pero la pollera fue colocada con los cuadros dados vuelta. Adivinen quién fue la expuesta en primer plano. Tómense un minuto. Piensen muy bien. ¿Alguno de ustedes conoció a Luciana? Porque tal vez su nombre o el de su amante, aparte del nombre del intendente, se pueda visualizar en forma clara y contundente. Muy lindo, decime cómo se llama. Traición al cuadrado. Qué Traición al imaginación que cuadrado. tenés, Magda. Bueno, ¿Cómo? sí, tiene Bravo, linda Magda. imaginación. Ujú. Qué Es bueno, así. Cookie. Hasta el título. Bueno, yo voy a leer lo que publicaron. Entre lo que fui y soy en la antología de grandes poetas iberoamericanos. Y así puse, pero es tan chiquitito que enseguida termina. Desde mi niñez sabía que mi vocación de docente, desde pequeña, sabía de mi vocación de docente. Desde pequeña jugaba con mis muñecas y las ordenaba como en una aula. Crecí y fue a mis 12 años que decidí mi futuro, ser maestra. Primero crecí con los niños. Recuerdo que mi hermano, de 3 años menor que yo, soportaba las tardes con mi juego en el aula. Con la función como apostolado, enseñé en escuelas primarias, en escuelas medias y en institutos superiores. Preparé docentes. Ahora con nostalgia me acerco a las escuelas como narradora de cuentos de autores o los que escribo. Mi corazón se completa con los niños y soy feliz. Bueno, volvemos a entrar. Está hermoso.